Hoy, desde Galicia Nómada, quiero invitarte a que me acompañes a una pequeña ruta. Desde Becerreá, un pequeño municipio situado en la parte oriental de la provincia de Lugo y considerada una de las puertas a la Reserva Natural de Ancares, hasta O Cebreiro, un lugar mágico que podríamos considerar también una puerta de entrada del Camino de Santiago en Galicia. 30 kilómetros aproximadamente que nos llevarían como unos 20 minutos si utilizamos la mítica Nacional Sexta, enlazando en una conducción tranquila curva tras curva por un paisaje espectacular. Curvas trazadas por miles de moteros a lo largo de muchos años. A pocos kilómetros de Becerreá, a 3 aproximadamente, ya podemos disfrutar de Penamayor, un sitio absolutamente espectacular. Su entorno y su historia, que ahora nos van a contar. Hermann Kuning, un monxe alemán que fixo o Camiño de Santiago, pois moi probablemente recalaría aquí neste mosteiro porque na súa época, no siglo XII, toda esta xente que viaxaba o que intentaba era, sobre todo, pernoctar en sitios de confianza. Saber que este mosteiro estaba aquí pois é un punto nuclear no que creemos que recalou Hermann Kuning. Ademais, así parecen atestigualo referencias que quedaron documentadas da produción de cereal que tiña nas fincas este mosteiro, que era moi superior á necesidade que necesitaban os monxes que vivían aquí. Este mosteiro sempre foi un mosteiro pequeno. Créese que na época na que máis monxes habría aquí, pois serían 10 ou por aí. A súa vida era unha vida de oración, de traballo nas terras do mosteiro e tamén de estudio. Hoxe o mellor resulta-nos increíble porque damos por suposto de que toda a información é accesible, pero na Idade Media se conservou os escritos que viñan dos clásicos, foi gracias aos mosteiros que se dedicaron a ilos recopiando según se iban deteriorando para posibilitar que chegara a seguinte generación. Como curiosidade da labor dos mosteiros por Europa, en moitos casos contribuíron á extensión de certos cultivos que necesitaban para a liturgia, entre eles a vid. De feito, dentro do mundo vinícola hai monxes que destacaron por innovacións. Periñón, que é un monxe francés que aportou ese licor tan demandado e tan ben pagado. Era a gran industria da zona, ali onde se implantaba un mosteiro, porque este centro necesitaba carpinteiros, necesitaba viño, necesitaba papel, era tamén lugar de difusión do conocemento. Transmitir a fe exige nesa persona que a vai a recibir certa formación para asumila e incluso en ocasións aprender a ler o máis mínimo ou aprender a escribir. De feito, historiadores revisionistas da Edad Media están pensando que ao mellor non había tanta proporción de analfabetos como se creou nunha época. Ao mellor, o máis probable é que en moitas familias humildes, al menos unha persona sabía ler. Ese agricultor da Edad Media que levaba produtos aos mercados tiña que defenderse, e é moi probable que estes revisionistas da Edad Media
dicen que é moi probable que dentro das familias houbera sempre algunha persona que soupera ler ou soupera contar, porque senón é imposible defenderse, aínda que ser un mercado sencillo. E estes lugares non só eran un lugar de oración, de estudio, de meditación, senón un lugar de difusión de cultura e de sanidade, porque donde hai un grupo de personas vivindo en comunidade, tamén fai falta alguén que teña certos conocimientos de medicina. De feito, aquí cerca do mosteiro hai unha finca que lle chaman a farmacia. A medicina antes non era como entendemos hoxe, pero había certas plantas que les conocían que hoxe, ao mellor, por falta de uso, hemos perdido conocimiento, que utilizaban para as súas cousas. E o mesmo mosteiro se preocupaba de ir guardando ese conocimiento dunha forma sencilla, na medida en que iban prestando ese servicio aos veciños e xente que se acercaba, pois ilo difundindo. Pois no siglo XVIII, ca desamortización, foi a última vez que hubo monxes aquí. De todos modos, desde o siglo XV, a comunidade foi pequena. Quizás o punto nuclear, quizás o acento hai que poñelo en que é moito máis inmersiva que ir visitar un gran centro como Escorial ou Santiago, porque no fondo estás acercando moito máis non só ao edificio monacal, senón tamén a todo ese entorno que invitou a esos monxes a vivir aquí. Aquí, para chegar a Penamayor, pois hai que pasar por Carballeira, Soutos, e o polo máis cercano pois está a 3 kilómetros. Aquí, como elemento diferenciador do románico de outros sitios, aquí nesta iglesia parroquial de Penamayor venérase un trociño da Vera Cruz. Non o temos aquí, témolo guardado. Esperamos facer unhas pequenas obras aquí na iglesia para que non só sea venerada en maio cando se celebra a festa, senón durante todo o ano polos turistas. Aínda que non está oficialmente reconocida esta ruta para chegar a Santiago, é indudable de que pasaban por aquí, porque por aquí iba a vía 19 a Lugo. Por donde han de ir os peregrinos e non por donde están feitos as grandes pistas de comunicación. De feito, por donde foi Hermann Kuning a Santiago era por o lugar máis probable que iban os peregrinos na súa época. Porque o clima se fixo máis benigno, porque ao mellor tamén se foron abrindo outras rutas seguras para circular hacia Santiago de Compostela, esta ruta foise abandonando, pero quizás é das primigenias. Tanto esta iglesia monacal como outras situadas en sitios tan entrañables como este, polo silencio, por naturaleza, acércanos a esa realidade que quizás a sociedade foi perdendo, de coller, pensar de onde vimos, a onde vamos, cal é o meu propósito. Esas preguntas era necesario respondelas antes, é necesario respondelas hoxe, e no futuro será tamén necesario respondelas, porque son preguntas que, contestándoas, cimentamos a nosa vida. Una vez que partimos de Becerreá, no podemos perder la oportunidad de visitar la fuente, de visitar el antiguo lavadero o la antigua escuela del Cereixal, donada para crear un centro de atención al peregrino. Xa que ves a Becerreá, ven a comer aquí ao restaurante Rivera, que temos uns menús especiales, e moi bons, esperámonos aquí.
o simplemente un lugar donde darte un paseo, tomarte alguna terraza y disfrutar del pueblo. E ademais estamos poñendo de moda ahora outra vez a discoteca. A discoteca Jaguar foi mítica aquí en Becerreá e ahora volve a estar outra vez aberta, así en días especiales. Puente de Cruzul, situado en la parroquia de Cruzul, en el municipio de Becerreá. Fue construido en la última década del siglo XVIII. Fue parte del plan de Carlos III por crear una red de caminos reales en España. En este caso, del camino real que iba a comunicar Madrid con Coruña y con Ferrol, siendo el único puente de la provincia de Lugo de estilo neoclásico y considerado como la primera obra de la ingeniería civil moderna de capital importancia para la comunicación de Galicia con el resto de España. El Bosque dos Globos es uno de esos lugares mágicos de Galicia que no te puedes perder. Un bosque laberíntico entre castaños centenarios, musgos e impresionantes afloraciones de roca caliza.
Como curiosidad y por su encanto fue escenario de diversas películas. Entre ellas, se rodó en 1970 parte de la película El bosque del lobo, de Pedro Olea, basada en la historia de Ermessante. Estamos en Santa María la Real de Ocebreiro, uno de los lugares, en cierto modo, más importantes, un hito histórico y espiritual en el Camino de Santiago. Estamos en el poblado también de Ocebreiro, que es un lugar que suele además gustar muy especialmente a los peregrinos, puesto que se trata de una etapa mítica. Es una ascensión, una subida de unos 9 kilómetros aproximadamente desde el Bierzo, y normalmente los peregrinos y peregrinas que llegan aquí sienten una especie de sensación de plenitud, porque es una conquista difícil, complicada, con mucho sacrificio, pero el llegar arriba y sobre todo poder contemplar estos parajes tan hermosos que tenemos aquí entre los Ancares, pues no deja de ser una experiencia también que suele producirles mucha plenitud a los peregrinos y peregrinas. Nosotros aquí en Santa María la Real de Ocebreiro lo que hacemos es custodiar un patrimonio histórico y espiritual de primera magnitud, porque estamos en una iglesita prerrománica fundada en el siglo IX. Sabemos que en el siglo XI aquí se establecen monjes benedictinos franceses de la abadía de San Giraldo de Aurillac y que vienen expresamente ya para fundar un hospital, es decir, un lugar de acogida de atención de peregrinos, siglo XII. A continuación también el propio Códice Calixtino, que es ese documento importantísimo de la historia jacobea, en donde se contienen 5 libros. Uno de ellos es la que pasa por ser guía de peregrinación más antigua que conocemos, del llamado Camino francés a Santiago, que es este. Ahí se habla ya de Ocebreiro, se cita a Ocebreiro. Si bien es cierto que aparece como mons, como monte, februari, que no sabemos muy bien lo que significa, porque en latín pudiera ser febrero, el mes de febrero. Quizás podremos especular con que en realidad no existía una población en aquel momento, sino solamente la ermita y el hospital de atención de peregrinos, y que Aymer Picot, que es el clérigo que supuestamente fue quien escribió este Liber Sancti Jacobi, así conocido como el libro de la peregrinación,
probablemente al pasar por aquí quizás fuera mes de febrero, no lo sabemos, esto es especular. Que por cierto, dando un giro, especulo también en cuanto a qué puede significar el topónimo Ocebreiro. Y la clave me la dio mi gente. Atiendo por aquí una serie de parroquias en el entorno del Camino de Santiago y en algunas de estas aldeas hablan de Ocibreiro. Y al decir cibreiro, a mí me viene al pensamiento que en galego el acebo, que es además árbol típicamente de montaña, protegido, que lo tenemos aquí en el entorno del santuario, es conocido como acibro o acibeiro. Si juntamos acibro y acibreiro, nos sale cibreiro. Entonces mi teoría es que el nombre del pueblo probablemente pueda provenir de esta especie arbórea que tenemos además aquí, en este entorno natural. Pues bien, el caso es que, volviendo un poco atrás en la historia, luego también siempre digo que no había en la Edad Media iglesia que no se preciase de ser importante, que no tuviese un milagro que contar o alguna reliquia que mostrar. Y nosotros tenemos ambas cosas. El milagro eucarístico reconocido oficialmente por la Iglesia, el siglo XIV, y también las reliquias que restan de este milagro, que en concreto son una patena y un cáliz que están datados en el siglo XII, por tanto dentro, digamos, de arte románico, que además figura probablemente en el escudo de la autonomía de Galicia en la actualidad. Pido que se fijen en la efigie del cáliz que figura en el escudo de Galicia y en el cáliz que se venera en Ocebreiro, y verán cómo coincide en su fisonomía. Y luego también un relicario que donaron los Reyes Católicos. Sabemos que el 16 de octubre de 1486, entre los personajes históricos conocidos que pasaron por aquí, figuran Isabel y Fernando. E Isabel sabemos por un documento que se conserva en Simancas que quedó prendada de este lugar. Ella era muy religiosa y donó un pequeño relicario en plata en donde se conservan lo que resta de aquel milagro eucarístico, un fragmento de carne y de sangre de ese milagro, de la transustanciación. Damos otro salto en la historia muy importante del siglo XX para Ocebreiro. Primero porque vuelve a ser algo así como el foco que ilumina la historia jacobea y sobre todo que hace nuevamente que los peregrinos vuelvan al camino. Y esto es en buena medida gracias a figuras como Elías Baliña San Pedro, que era el cura de Ocebreiro, el cura párroco de Ocebreiro. Él vivió aquí de 1959 a 1989, realizó una tesis doctoral para la Universidad Pontificia de Salamanca sobre aspectos históricos y jurídicos del Camino de Santiago. Y estoy convencido que a él se le enciende la luz cuando, con el Códice Calixtino delante, ve los topónimos en latín de los lugares por los que pasaban los peregrinos en la Edad Media, figurando también el monte del Cebreiro, y a partir de ahí empieza como a soñar que es posible, ¿por qué no?, volver a intentar recuperar lo que fue tan importante en Europa en la Edad Media. Dicen que Goethe, un autor alemán, llegó a decir que realmente el sentido de conciencia de unidad europea nació a través de la peregrinación a Santiago. Los pueblos de Europa se conocieron y confraternizaron a través de la experiencia de la peregrinación a Santiago. Hasta entonces, las relaciones entre pueblos de Europa eran fundamentalmente a través del comercio, el interés, o a través de la guerra, la violencia. Por eso el Camino de Santiago, a mi modo de ver, es el gran intento, el primer gran intento internacional de fraternidad. Y por cierto, el inglés de esa época, en la época medieval, era el latín, que era la lengua que hablaban en ese sentido como vehículo común muchos de los pueblos de Europa. Pues bien, Elías Baliña tiene una idea genial, porque había un problema. No había peregrinos, porque no había camino tampoco señalizado. Él se va a Roncesvalles y allí en la frontera con Francia comienza a pintar las famosas flechas amarillas, que hoy son el anagrama oficial de los diversos caminos a Santiago. Así que, en cierto modo, la flecha amarilla nació aquí, en Ocebreiro, en Santa María Real de Ocebreiro. Y de hecho, Elías es reconocido hoy, en cierto modo, como uno de los padres restauradores del camino en el siglo XX. Por eso digo que la actualidad de Ocebreiro es totalmente enraizada, o está totalmente enraizada en el Camino de Santiago, gracias a la figura de Elías, pero también por lo que vivimos aquí a diario. Durante aproximadamente 7 meses al año hay una buena afluencia de peregrinos y peregrinas de casi todos los rincones del mundo, y aquí lo que tratamos es de mantener abierto el santuario, puertas abiertas. Un santuario tiene que ser una especie de puerta abierta hacia la trascendencia, tiene que ser una especie de interruptor que encienda una luz, tiene que ser como un oasis de paz. Siempre digo a los peregrinos que intentamos ser una especie de hogar, mientras estás aquí, que te sientas como en casa, o también como si fuera un sanatorio, un hospital, para poder curar las heridas del alma. Más allá incluso de cuestiones de referencia religiosa, evidentemente es una iglesia parroquia, posiblemente seamos en ese sentido la parroquia del camino más antigua. Digo parroquia porque no solo es una iglesia, no solo es un edificio antiguo, sino que
es realmente una parroquia viva, parroquia de peregrinos. La mayoría de los feligreses que por aquí pasan realmente son los peregrinos y peregrinas de medio mundo. Y por eso tratamos de ofrecer un poco también esta calidez galaica de acogida, porque somos el primer pueblo viniendo por el camino francés de Galicia. Aquí comienza Galicia administrativamente. Y en Santa María la Real de Ocebreiro lo que tratamos es eso mismo, de ofrecer un poquito de paz, de espiritualidad, algo que va más allá incluso de lo material, para que los peregrinos que transitan por estas tierras se lleven no solamente la buena experiencia del contacto con sus gentes, con la naturaleza, el buen llantar, el buen descansar, sino también sobre todo esta experiencia de espiritualidad. Estamos en lo alto de la montaña, cerca del cielo, que es un lugar ya de por sí también con un simbolismo muy fuerte. Bueno, una ruta por la mayor parte por la Nacional Sexta, aunque lo que he tratado es de salir a los puntos más interesantes que hagan que el viaje sea como mucho más enriquecedor. Así que Pena Mayor, muy cerca de Becerreá, la antigua escuela de Cerixal, que se está rehabilitando para ser un centro de asistencia del peregrino, el paseo por Becerreá, la fuente, el lavadero y muy cerquita ya el puente de Curzú, con toda la historia que tiene. Para llegar al bosque de Os Grobos y de ahí directamente hacia el Cebreiro, no, pasando por la Torre de Don Coso. Todos estos puntos son totalmente recomendables para visitar y hacen que el viaje pues, sea todo lo largo que tú quieras. Así que ahora toca repostar y espero que te haya gustado.